Buenas tardes, querida familia, les mando un cordial saludo. Vamos a continuar con Proverbios 26 del 5 al 8. Vamos a leer. Este pasaje de Proverbios es muy interesante, como toda la Biblia. No hay pasaje ni pensamiento que sea sencillo, todo es muy bueno, muy edificante para la vida de cada uno de nosotros. Dice así: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Versículo 6 dice: como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por medio de un necio. Versículo 7: las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Versículo 8: como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Bueno, aquí tenemos 4 versículos muy importantes que nos hablan acerca de esa conducta necia, esa actitud de creernos sabios en nuestra propia opinión. Yo creo que todos los seres humanos, ¿verdad?, aún así regenerados, tenemos que lidiar con este problema, y este problema es muy fuerte, ¿sí? Tenemos acá el primer lugar, el versículo 5. Estos 4 versículos tienen una gran relación. Por ejemplo, el versículo 5 dice cómo debes de tratar a una gente necia, la forma de tratarlo. Y aquí te va dando algunos ejemplos, algunas comparaciones, ¿verdad? Tanto el 6 como el 7 como el 8. Vamos a analizar entonces los versículos. Dice el versículo 5: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Si ustedes se acuerdan, el versículo 4 dice así: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Luego dice el 5: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Aquí parece que vemos una tremenda contradicción, pero no es así. Lo que te está diciendo el versículo 4 es que nunca te pongas al nivel de un necio, o sea, de entrar a una contienda con ese necio. Si me hace, te hago, y empieza una guerra. No es eso, porque Dios nos ha enseñado que nosotros no podemos propiciar la guerra, sino somos pacificadores, ¿sí? Y el versículo 5 dice que respondamos al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿Qué significa? Que nunca tú le des la razón al necio cuando el necio no la tiene. Porque hay personas que tienen dinero, son necios, y todo el mundo le aplaude lo que hace o le aplaude lo que dice, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes. Número 1, el versículo 4: no ponerte al nivel de él, o sea, no ponerte a su altura de necedad, ¿verdad? Porque para que haya pleito, los dos tienen que estar al mismo nivel, para que haya pleito. Pero si no hay pleito, dice el Señor que la mansa respuesta aplaca el aire, entonces todo se va a calmar. Definitivamente que este es uno de los aspectos importantes de acá. Y en el versículo 5 te está hablando que no estés lisonjeando al necio, que al necio le digas que no estás de acuerdo con las cosas que están diciendo, sin llegar de una manera respetuosa, de una manera correcta, sin levantar la voz, sin gritar, sin buscar una contienda. Las expresiones de nuestros labios pueden propiciar una contención, dependiendo del tono con el que estemos hablando, ¿verdad? Es muy importante que tengamos ese cuidado cuando el necio está hablando cosas que no son correctas, ¿verdad? Entonces dice: responde al necio como merece su necedad. O sea, si el necio está diciendo que Dios no existe, tú tienes que enseñarle que Dios sí existe. O sea, este es un ejemplo de cómo uno tiene que hacer. Ahora, ¿quién es un necio? Vamos a ver quién es un necio.
Si tenemos acá, ponemos acá, espérame, vamos a ver acá, vámonos a el texto, aquí está, la palabra necio, aquí está, esta es, vámonos al diccionario, aquí está, uy. Saco esta cosa. Analizando entonces el origen de la palabra hebrea, es la palabra kisil, que es propiamente gordo, ¿verdad? Una persona que se siente más, una persona habla de gordura. Entonces vamos a ver aquí hay unos textos, dice acá por ejemplo, persona estúpida o lerda. El término se encuentra 70 veces en el Antiguo Testamento. Dice acá el kisil, que significa insolente en cuestión de religión, y estúpido o lerdo en vivir con sabiduría la religión que profesan. O sea, un necio es una persona que conoce las escrituras, que de alguna forma ha estado involucrado en una comunidad de creyentes. Por ejemplo, vamos a ver aquí en el Salmo 92:6 dice, resalta en ese salmo, dice así: el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Dice acá, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. El salmista describe a un enemigo de Dios que le conoció a él y a su palabra, pero al ver a los inicuos que prosperan, llegó a aprobar su estilo de vida. En el Salmo 92:7 dice así: tiene conocimiento de Dios, pero no sabe evaluar ni entender sabiamente lo que conoce. Aquí está. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Entonces aquí estamos viendo que una persona necia, la Biblia nos habla claramente también de quién es el necio y quién es el sabio. Y la Biblia nos dice que es una persona que escucha la palabra y no la hace. Sí, es una persona que tiene conocimiento pero no tiene capacidad para que la ejecute. El necio es una persona con conocimiento bíblico pero sin un nuevo nacimiento, sin una redención, sin una situación sin un nuevo nacimiento definitivamente. Esa es la persona necia. Por eso dice que una persona necia, cuando se trata de platicar las cosas de Dios, son personas que en primer lugar conocen y luego no aceptan y luego tuercen la palabra y luego andan creando conflictos, ¿verdad?, en el conocimiento de los discípulos. Es una persona que yo la verdad no creo que sea nacido de nuevo un necio y que realmente esté en las iglesias estorbando lo que la Biblia llama la cizaña, que está dentro de la iglesia y está causando un montón de problemas. Por ejemplo, si en eso viene y te viene a decir que aquí una persona está hablando mal, ¿tú qué le vas a decir? ¿Te consta? Bueno, mira, no me digas nada. O sea, tienes que contestarle conforme a su necedad. Eso es lo que significa ese pasaje, para que no se vayan a equivocar, mis hermanitos, ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, en Juan 6:8-7, dice lo siguiente: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Y aquí tenemos este caso, donde tenemos un ejemplo muy claro y muy práctico acerca de aquí tenemos otro caso en Mateo 15, 2 y 3 dice así: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios
por vuestra tradición. Vemos exactamente, son personas que tienen conocimiento, pero que han modificado la interpretación, han acomodado la interpretación a su propia conveniencia. Esto es lo que es una persona necia. Tenemos aquí en Juan 8:7, ya lo vimos. Dice acá en Juan 8:7, dice lo siguiente: y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: el que vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Esto ya lo habíamos visto. Tenemos acá en Tito 1:13, dice lo siguiente, dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Verdad? Personas que andan asimilando y andan consumiendo cosas que le están afectando en su fe. Esto es importante, lo digo porque esto es para la iglesia. Proverbios 26:12 dice lo siguiente: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay en el necio que de él. Entonces, entre el sabio en su propia opinión y el necio, es peor el sabio en su propia opinión, ¿verdad? Dice acá en Proverbios 28:11, dice así: el hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Hay una gran diferencia entre el que busca la palabra. Vamos a ver acá el siguiente versículo, el 26:6. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Es muy importante, sobre todo esto es en el caso de los ministerios, de comisionar a gente que tú te das cuenta que es un necio, que es una persona que no está viviendo conforme a lo que él sabe, conforme a lo que él ha recibido, sino que está viviendo conforme a lo que él cree, y está viviendo de una forma que la Biblia lo reprueba, ¿sí? Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Cuando comisionas a alguien para llevar un mensaje en un lugar, y lo que va a hacer va a dañar a esas personas en lugar de que las pueda ayudar. Tenemos aquí en Proverbios 10:26, dice así: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que le envía. Tener una persona trabajando contigo perezosa no te hace nada de lo que tú le dices, o te hace las cosas a medias. Es un verdadero dolor de cabeza, como dice ahí. Hay que tener mucho cuidado con eso. La pereza es un verdadero problema. Proverbios 25:13 dice lo siguiente: como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues el alma de su Señor da refrigerio. Entonces aquí tenemos un contraste entre el perezoso y entre la persona fiel, diligente, ¿verdad? Pasamos al versículo 7. Dice: las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. O sea, el necio sabe la palabra, por eso te digo, sabe la palabra, la conoce, pero cuando habla es exactamente como el que tiene las piernas malas, que no puede caminar, ¿verdad? De la misma forma, tiene las piernas pero no las puede usar. Así es el mismo, tiene el conocimiento pero no lo puede usar. El conocimiento solamente habla para que se sepan que sabe, pero no puede hacerlo. Ese es el punto de este caso, muy grave. Tenemos acá en Proverbio 26:9, dice así: espinas hincadas en manos del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como espinas hincadas en manos del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. O sea, que una persona que viene borracha cae y se llena de espinas en las manos. Lo mismo pasa con una persona que es necia, ¿sí? El proverbio que conozca no le sirve para nada, porque aunque lo diga y aunque lo recite, la gente ve que él realmente no está haciendo nada y que es un necio, ¿verdad? Eso es importante. Proverbio 17:7 dice así: no conviene al necio la autoelocuencia, cuanto menos al príncipe
el labio mentiroso. Por eso nosotros no podemos adular a alguien. Es malo la lisonja, es malo estar adulando. Y es lo que hacen en muchos lugares, adular a la iglesia. La iglesia no puede ser adulada, ¿verdad? Por eso, cuanto menos al príncipe, el labio mentiroso. Todos los creyentes son príncipes del reino del cielo. No se les puede estar adulando, se les tiene que hablar con la verdad, se les tiene que decir lo que ellos necesitan saber para que puedan corregir e ir transformando sus vidas, para que la palabra de Dios vaya haciendo su trabajo. Tenemos en Salmos 64:8, dice así: sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Y aquí estamos viendo también lo que pasa con la gente con ese nivel de complicación. Mateo 7, del 4 al 5, dice lo siguiente: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto es lo grave de todo esto. Esto es lo que el Señor dice. Y pasamos al versículo 8, el último versículo. Como liga, como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Que tú mandes al necio a trabajar es como poner una honda y una piedra para que se lo dé a los hermanos. Los va a hacer daño, los va a lastimar, no va a edificar el lugar. Ese es cuando el diablo mete la cizaña y los púlpitos están llenos de gente necia, predicando, y no están enseñando la verdad. Entonces mucha gente está recibiendo piedras, ¿verdad? En lugar de mensajes que sean restauradores. Vamos a ver aquí. Tenemos acá Proverbios 26:1, dice lo siguiente: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Es claro que honrar con un halago, con un reconocimiento, mintiéndole a una persona, es un verdadero problema. A la persona hay que decirle la verdad. Proverbios 19:10 dice: no conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo del Señor de los príncipes. ¿Sí? No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo del Señor de los príncipes. Entonces ese es el problema, que nosotros siempre estamos buscando el deleite, estamos buscando la comodidad, estamos buscando lo cómodo, ¿verdad? Lo confortable, pero no nos conviene eso. Nosotros no nos conviene. Nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios y esforzarnos para ir adquiriendo poco a poco esa palabra. Tenemos acá en Proverbios 30:32, dice: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan. O sea que este es algo que no tiene sentido. Por el siervo, cuando un siervo reina, cuando una persona que sube sin capacidad, ¿verdad?, reina, es un caos. Y cuando el necio se sacia de pan, cuando el necio tiene resuelta toda su vida, olvídate, nada con la palabra, nada con el Señor, y va a vivir su vida como quiera. Así que, mis hermanos, Dios los bendiga a todos y gracias por escuchar el mensaje.